Madre mía, lo que se está cocinando con Demet Özdemir. ¿Ya habéis visto la última foto que ha subido? Esa mano. Ese dedo. Ese anillo. Sí, estáis leyendo bien. Parece que nuestro bombón turco ha dado un paso súper importante y ya se le está viendo una joyita que no es precisamente de Primark. Y justo cuando pensábamos que todo era felicidad y que su carrera estaba despegando más allá de Turquía, ¡zas! Aparece un rumor que me hiela la sangre. Dicen que esta pedazo de pedida podría estar poniéndole en un aprieto profesional muy serio. ¿Cómo es posible? Pues agárrense porque el salseo está que arde. A ver, para ser honestos, Demet siempre ha sido una crack. Desde que la vimos en Erkencicus, nos conquistó a todos con esa energía y esa sonrisa. Y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Ha hecho series, películas, colaboraciones internacionales y una máquina de trabajar. Y su relación con el empresario turco, uff, qué misterio. Parecía que iba viento en popa, pero ahora con esto del anillo, ¿esto significa que ya está pensando en sentar cabeza y que la actuación pasa a un segundo plano? Porque lo que se está comentando por ahí, y esto es gordo, es que algunos productores importantes la estarían viendo como una chica que ya no está tan disponible para comprometerse a largo plazo. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Cuando te pones el anillo, muchas veces se asocia a busco algo más estable, mi foco ahora es otra cosa. Y en este mundillo tan competitivo, eso puede jugar muy en tu contra. Imagínense. Te quieren para una serie de acción que requiere rodajes brutales, o para una peli que te lleva a vivir a otro país por 6 meses, y tú pues a lo mejor dices que prefieres estar cerca de casa. Lo que yo creo que está pasando es que están intentando jugar con la imagen que se proyecta. Por un lado, una mujer enamorada, feliz, comprometida. Y por otro, una actriz que podría estar empezando a priorizar su vida personal sobre su carrera. Y eso, amigos, en Hollywood turco, en donde sea, es un arma de doble filo. Unos lo ven como madurez, como que ya ha llegado a un punto en el que puede elegir lo que quiere. Pero otros, y aquí es donde me da el escalofrío, lo ven como una limitación. Como que ya no es esa joven promesa dispuesta a comerse el mundo a cualquier precio. Mucha gente dice que si se casa, se acabó su carrera de diva internacional. Pero yo, para ser sincera, sospecho que es un poco más complicado. Quizás Demet es más inteligente de lo que creemos. Quizás esto del anillo es parte de una estrategia para reposicionarse. O a lo mejor, y esto me ilusiona, está preparándose para un nuevo capítulo de su vida, uno que la haga aún más feliz, y eso, al final, es lo que importa. Pero vamos que el riesgo profesional está ahí, flotando en el aire como el humo de una buena barbacoa. Porque pensemos, ¿cuántas actrices súper exitosas han decidido bajar el ritmo por formar una familia? Muchas. Y no pasa nada, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Pero en el mundillo del espectáculo, la presión por estar siempre disponible, siempre a tope, es brutal. Y si un productor te ve con un anillo de compromiso, puede empezar a pensar, uff, esta a lo mejor no me va a coger este proyecto que está súper lejos y requiere tanta dedicación. Y bueno, después de este notición y las implicaciones que trae, solo me queda una pregunta para vosotros. ¿Creéis que el anillo de compromiso de Demet Özdemir es una señal de que va a colgar las botas o simplemente una prueba de amor que no afectará a su imparable carrera?